esperar ahí 2 minutos, Estamos, que es que estamos, aquí, estamos en vivo ya. allá estamos. Ok, ok, no hay problema, no hay problema, sí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con jueves, perdón, a un nuevo webinar con Meger. Feliz jueves. Que tengan todos que hayan tenido una buena semana todos. El día de hoy vamos a presentar un webinar sobre protección en energías renovables basadas en IS 61850. Nuestro presentante del día de hoy es Luis Tonos, que vamos a llegar a esa parte, pero antes les voy a dar unas pequeñas indicaciones. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona su plataforma. Para los que son nuevos aquí, bienvenidos. En la izquierda pueden ustedes ver las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación y a la derecha, por favor, nos pueden hacer sus preguntas o comentarios durante la presentación y los mismos los responderemos al final de la presentación. Recuerden que pueden ajustar cada ventana en el tablero de acuerdo a su preferencia y pueden moverlas también de acuerdo a su preferencia. Esta sesión será grabada y la grabación junto con su certificado de asistencia les llegará el día de mañana vía correo electrónico con links para que ustedes puedan directamente entrar y descargarla. Y también quiero invitarles a que visiten nuestra página oficial para que vean la agenda completa de nuestros próximos webinars, csa.meger.com/webinars. Tenemos nosotros acá una nueva opción para ustedes. Quiero indicarles nada más rapidito, en esta parte de aquí, en esta pestaña, ustedes van a poder agendar una reunión con nuestro gerente de ventas, en este caso Moisés Arenas, así que si ustedes desean hacerlo, por favor adelante y esa solicitud le va a llegar directamente a él y él se va a comunicar con ustedes. Con muchísimo gusto me presento. Yo soy el día de hoy su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, comentario o duda que tengan, que me quieran enviar directamente. Y aquí tenemos a nuestro moderador, el gerente regional Moisés Arenas. Moisés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniela, muchas gracias. Bien por ahora. Contento de estar aquí, una sesión más de nuestro plan de webinars, nuestra programación. Y bueno, me toca en esta oportunidad, como ya lo indicaste, presentar a nuestro experto, el disertante de esta mañana, nuestro soporte técnico autorizado para toda Latinoamérica, el ingeniero Luis Tonos, desde la tierra del merengue, la bachata y el mofongo, pero ahora desde Ecuador, de la mitad del mundo. Allá nos acompaña Luis. Luis, bienvenido y tienes la palabra. Bien, muy bien, Moisés. Muchas gracias. Claro, claro. Para mí es un privilegio poder una vez más compartir acá la experiencia que hemos ido adquiriendo, algo del conocimiento en este tema de IS 61850. Y sí, recuerdo que el último webinar estaba en Panamá, allá en Penonomé. Y ahora pues nos ha tocado estar en la tierra hermana de Ecuador, específicamente en Esmeraldas. Acá, bueno, los encocados de pescado, de camarón, de concha, o sea, esto es pescados sobreabundantemente. Así que, de nuevo, estoy muy agradecido de poder compartir desde acá con todos este webinar. Así que, sin más preámbulo, bueno, arranquemos. Tenemos este tema de protección en energías renovables basada en IEC 61850. ¿Okay? Las energías renovables, bueno, están de moda. Eh, por un lado, debido a la concientización de que, bueno, las energías tradicionales de combustibles fósiles, bueno, afectan el medio ambiente, hay todo un tema ahí relacionado al cambio climático y, bueno, todo
un proceso allí de una tendencia a ser más verde, ¿verdad? Ese proceso de generación de energía eléctrica. Entonces vamos a tener este contenido, describir un poco lo que son los recursos de la energía distribuida, del inglés DER. Usaremos ese acrónimo, ¿verdad?, para referirnos a recursos de energía distribuida. Hablaremos un poco de las redes inteligentes y cómo se vinculan con el estándar ISS 1850, específicamente la sección 7-420, que define los nodos lógicos para recursos de energía distribuida. Y bueno, al final estaremos haciendo algunas aplicaciones de estos modelos que se describen en la norma ISS 1850 y describiendo el proceso para ensayar las protecciones en sistemas en energías renovables. ¿Ok? Que tiene ahí su particularidad y queremos hacer algunas puntualizaciones. ¿Ok? Así que respecto a los recursos de energía distribuida, cuando hablamos de energía distribuida, mayormente generación distribuida, nos estamos refiriendo a que las fuentes de energía, plantas generadoras, ya no tanto convencionales como una central térmica a carbón o una central térmica de energía nuclear o una central de gas natural. No nos referimos a eso, sino a una generación más pequeña, no convencional, y que está más próxima a los centros de consumo, a los usuarios. ¿Ok? Y la energía renovable, estas tecnologías, pues tienen más aplicación en ese sentido, ya que hay algunas metas de tener, por ejemplo, carbón cero, es una de las metas que se ha establecido así por medio de Naciones Unidas y algunos organismos internacionales, donde se enfatiza la tecnología, y le llamamos tecnologías verdes, ¿ok? Que no afectan o que afecten lo menos posible al medio ambiente. También la utilización de tecnologías digitales para enlazar y comunicar todas estas tecnologías de generación verde. Eso hace que aumente, ¿verdad?, la sostenibilidad a largo plazo de un sistema eléctrico con respecto a su medio ambiente. Entonces es muy importante también que haya una conciencia de la situación del sistema eléctrico. En inglés le llaman situation awareness. Es cuando momento a momento estamos conscientes de lo que está pasando en tiempo real en una red eléctrica. Y para lograr eso se requiere una comunicación rápida, confiable, con un buen ancho de banda para que la información llegue a los destinatarios correspondientes, ¿ok? Eso implica ¿verdad?, una operación rápida del sistema eléctrico que sea capaz de realizar maniobras de control y autorregularse a sí mismo, que sabemos que esta generación distribuida con recursos de energía distribuida es altamente variable. Por ejemplo, el viento en una generación eólica, aunque hay modelos para pronosticar el viento, ¿ok? En cierto sentido podemos decir que pueden haber huecos de viento y provocar una caída abrupta o un aumento también abrupto en la generación. Igualmente la parte solar, donde pueden haber sombras en algún momento y hacer que
la potencia generada en un determinado instante se reduzca considerablemente. Para esto necesitamos que los esquemas de control funcionen de forma rápida y automática. Que si operamos de forma manual tradicional, pues ahí tendremos mayores oscilaciones en la frecuencia del sistema. ¿Okay? Entonces, como hemos dicho, las fuentes de energía en este sistema de generación distribuida se localizan mayormente del lado del consumidor. ¿Ok? Entonces, hay algunos actores que son los principales cuando hablamos de recursos de energía distribuida. Por un lado, ¿verdad? Describiéndolo brevemente, está el dueño del sistema del recurso distribuido, la planta correspondiente, ya sea a nivel, digamos, de un usuario local en un edificio, en su propia casa, o que tengamos a mayor escala una generación de varios megas a nivel industrial en una misma fábrica o industria. ¿Ok? Está el dueño. Por otro lado está del inglés el marketer, que es el que hace un enlace cuando esta interconexión de la red tiene capacidad de generar a una red de distribución. Entonces hay un mecanismo de compra y venta de energía que debe darse. ¿Ok? También hay un elemento que es la planificación del servicio de la energía, ¿ok? Digamos, del despacho correspondiente, teniendo en cuenta la planificación de la generación renovable en combinación con la otra generación convencional de turbinas térmicas y así a vapor, etcétera. Por otro lado, tenemos las operaciones del sistema de distribución de los recursos de energía renovable. Este actor implementa la planificación que ya la autoridad eléctrica ha establecido, monitorea los recursos de energía distribuida y se asegura o promueve una seguridad y eficiencia en esa operación del recurso de energía distribuida. ¿Ok? Entonces está ese sistema que opera. ¿Ok? Pero está también, podemos separar al operador propiamente, que es el que está en la planta, es el que opera el sistema, ¿verdad? Energía distribuida de los recursos, ¿verdad? Tienen que encender o apagar, aumentar la carga o reducir en algún momento y monitorea de cerca este sistema. ¿Ok? Entonces están propiamente las unidades de recursos de energía distribuida, que son las plantas propiamente, que son las que deben proveer datos en tiempo real de, ¿verdad?, lo que están generando, potencia activa, potencia reactiva, voltaje, corriente, y debe ser capaz de responder a los comandos y las órdenes de verdad, subir y bajar en algún momento. ¿Ok? Quizás alguien se pregunte, bueno, ¿cómo puedo subir y bajar en una generación solar o eólica si dependemos totalmente de la naturaleza? Bueno, pues simplemente es tener equipos disponibles, una mayor capacidad de equipo disponible o reducirla en un determinado momento. Entonces también estas unidades deben responder a la activación de las protecciones y, claro, generar la electricidad según la planificación del servicio de energía. Hay otro actor
que es que planifica el mantenimiento en el sistema de distribución, ¿ok? Establece las libranzas, las paradas correspondientes y está claro el que ejecuta el mantenimiento. Entonces, fijémonos que hay toda una serie de actores cuando hablamos de recursos de energía distribuida. Hay todo un dinamismo. Ya se ha perdido lo estático de un sistema eléctrico tradicional y convencional con turbinas de vapor, donde las inercias de esas máquinas representaban una mayor estabilidad a la red. Eso prácticamente es parte de la historia con todo este dinamismo que tenemos acá con sistemas de recursos, ¿verdad? De energía distribuida. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué interacciones adicionales tenemos en estos recursos de energía distribuida? Como podemos ver acá en la imagen, están las unidades, ¿verdad? Ya sea eólica, solar, almacenamiento a través de baterías o alguna otra tecnología. Entonces, eso localmente tiene un sistema de monitoreo y control, ¿verdad? Un HMI, una interfase usuario-máquina. También debe tener un sistema de gestión aparte, a través del cual ¿verdad? Se haga la interfase de comunicación con los elementos externos, ¿ok? Usamos comunicación estandarizada. Acá es que entra 61850 para enviar información, ya sea a la empresa distribuidora correspondiente, también envía información a un centro de control de operaciones, ya sea a nivel de distribución o a nivel de una red eléctrica interconectada. Y bueno, el fabricante también normalmente tiene una estación de monitoreo, ¿ok? Fabricante está monitoreando permanentemente esta condición del sistema de generación distribuida. Y acá es que viene la necesidad de que tengamos redes inteligentes. El estándar de la IEC, el 600 o 60050, que tiene un vocabulario, una definición de lo que son distintos parámetros y elementos de la red eléctrica y define la red inteligente como un sistema eléctrico de potencia, ¿ok? Que utiliza intercambio de información y tecnologías de control, ¿ok? Asociado a otros equipos también, ¿verdad? Con el propósito de integrar el comportamiento y las acciones de toda una red de usuarios y, ¿verdad? Los afectados, con el propósito también de la entrega eficiente, sostenible, económica de energía eléctrica. Acá yo diría que lo clave es la expresión intercambio de información para tomar decisiones de control automáticas y que el sistema pueda ser autogestionable. A eso le llamamos entonces las redes inteligentes, con más necesidad, ¿verdad? Todavía cuando hay una mayor penetración de equipos de tecnologías renovables y generación con estas tecnologías más próximas a los usuarios. Entonces, viéndolo como a gran escala, también las redes inteligentes podemos decir que procuran
una gestión de activos más eficientes. Este término asset management del inglés lo hemos venido escuchando hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora con el tema de la generación distribuida y las redes inteligentes ha tomado una mayor preponderancia, porque la meta, ¿verdad?, del sistema de gestión de activos es mantener ese sistema operando de forma eficiente y segura, ¿ok? Y también que ese sistema se mantenga protegido de los riesgos. Entonces, cuanto más la ayuda del ISS 1850 para proveer toda esta información necesaria para tener un buen sistema de gestión de activos. ¿Qué riesgos podemos tener ¿verdad? En un sistema de activos de una red eléctrica? Pues hay riesgos humanos, de pérdidas de vidas o errores humanos. Hay también riesgo de pérdidas económicas al fallar algún equipo, y también hay riesgos en la operación de la generación distribuida. Entonces, para que haya un buen sistema de gestión de activos, se evalúan dos parámetros. Por un lado, la criticidad del activo, es decir, cuán importante para el sistema o para el dueño es este equipo, cuánto puede dejar de generar si este equipo falla, ¿ok? Y eso se combina con una evaluación, determinación de la condición de ese equipo. Claro, hay tecnologías predictivas que online, momento a momento, con cierta periodicidad, podemos obtener digamos, una foto, una panorámica de cómo está la condición. Y claro, hay otras pruebas que se hacen fuera de línea durante las paradas, con los equipos ya en proceso de mantenimiento. Entonces, ayuda mucho la automatización en la recolección de la información. Podemos recolectar valores rápidos online, con información que cambia espontáneamente en el tiempo. Podemos monitorear momento a momento estos activos, también ejercer acciones de control si vemos que está entrando en sobrecarga, y claro, tener todo un sistema de adquisición de datos. Todo eso nos da una conciencia situacional del sistema eléctrico. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a lograr por medio de una arquitectura de comunicaciones que enlace la generación distribuida con el sistema de distribución, y a su vez con el sistema de transmisión, y así a su vez con otras generadoras y con un centro de control de energía ya a gran escala. Entonces, para eso los equipos tenemos, ¿verdad?, los relés y los motores, y tenemos la parte de los equipos en la parte de potencia. Necesitamos una infraestructura con tecnología operacional o OT, que establezca una red de comunicación confiable con buen ancho de banda. Y también la tendencia es a implementar sistemas basados en la nube. Aquí podemos hablar largo y tendido, ¿verdad? Todas estas tecnologías que hay basadas en la nube, pero bueno, solo lo mencionamos bien por arriba, porque ese es el presente y el futuro. La arquitectura debe incluir a los operadores de la red eléctrica, incluyendo los centros de control de energía. Y ya, bueno, aquí caemos en IS 61850 cuando tenemos los diferentes niveles en una subestación. ¿Ok? Por eso diría que, resumiendo, tenemos una gran necesidad de monitoreo y control
en generación distribuida y en recursos de energía distribuida, tanto para interconectarnos, ¿ok? Interconectar ese recurso de energía distribuida a una red o a un sistema de distribución, ¿ok? Hay necesidad también de operar esa red de distribución con este ingreso de una generación distribuida tanto en condiciones normales como en condiciones de emergencia. Y aquí la operación, ¿verdad?, del sistema se vuelve más dinámica. Hay que programar la generación del sistema distribuido. Hay que monitorear y controlar las plantas que generan energía, digámosle, verde en tiempo real, no solo desde el punto de vista de la producción de la planta, sino también como un balance en el sistema, el balance energético a través de la frecuencia o el balance de la tensión a través de los reactivos, ¿ok? El soporte de los reactivos, la operación en modo micro red bajo algunas contingencias y soportes también cuando hay pico de demanda. O sea, es un tema bastante amplio. Hay una necesidad también de controlar los sistemas eléctricos, como son, ¿verdad? Depende de la tecnología, el almacenamiento de energía para regular frecuencia, la excitación de generadores como generadores eólicos, ¿ok? Y el control de los inversores y convertidores en paneles solares y también sistemas de generación eólica. Y claro, se agrega también a eso la necesidad de monitoreo y control de la parte que convierte la energía, ¿ok? La energía ya sea mecánica en eléctrica o energía, ¿verdad?, del aire o la radiación solar. Todo eso debemos tener de alguna manera acceso a esa información. Hidrógeno para celdas de combustible, gestión del vapor en algunos sistemas que usan esta energía como fuente primaria, para biomasa, tener acceso al metano, ¿verdad? La presión, el volumen, el flujo de metano, ¿ok? En algún momento monitorear la radiación solar y el viento. O sea, que no solo parámetros eléctricos necesitamos monitorear, sí también parámetros, llamémosle mecánicos, de la fuente primaria de energía. Y bueno, ya sabemos, esto lo hemos hablado en otros webinars, que viene en nuestro auxilio para satisfacer todas estas necesidades de comunicación y de interconexión de todo el dinamismo que presenta la red eléctrica moderna. Viene en nuestro auxilio el estándar ISO 61850, donde sabemos que tradicionalmente o inicialmente hablábamos de 3 niveles en la subestación. ¿Okay? El nivel de proceso con el protocolo de sample values o valores muestreados para la transmisión instantánea de valores digitales de PTs y CTs. Tenemos el nivel intermedio, el nivel de bahía, donde principalmente, no es que únicamente, pero principalmente el protocolo BUS de variables digitales de forma rápida para transmitir y recibir disparos entre un equipo y otro es el que prevalece. Y también tenemos el nivel de estación, donde principalmente el MMS, ¿okay?, es el protocolo con la arquitectura cliente-servidor, una arquitectura vertical, ¿ok?, distinto al bus y sample values, donde hay una arquitectura horizontal de la transmisión y recepción de la información. Entonces, originalmente solo hablábamos de
de estos 3 niveles. ¿Ok? En la subestación, sin embargo, 61850 hace tiempo que ya amplió el espectro de acción y salió de la subestación hacia afuera al resto del sistema eléctrico. Entonces ahí entra un nivel, digamos, adicional, que es el nivel de gestión de la información en la interconexión de los diferentes actores del sistema eléctrico. Y claro, necesitamos un sistema a escala más robusto, más confiable que al que estamos acostumbrados a tener con los protocolos tradicionales como Modbus o DNP3 y S101, 103, 104. Todos esos protocolos han dado la talla, ¿verdad?, a lo largo de los años. Sin embargo, para implementar sistemas de control ultra rápido en redes eléctricas interconectadas a gran escala, necesitamos una mayor rapidez. Y ahí viene entonces el GUS entre una subestación y otra, que es el GUS ruteable. ¿Ok? Y viene así la transmisión de información más rápida y más confiable usando ISS 1850. Como mencionamos anteriormente, sistemas en la nube que también hacen que aumente la rapidez y la confiabilidad del intercambio de información. Y claro, para todo esto se necesita una mayor capacidad en las redes para manejar gran volumen de datos e información. Del inglés, Big Data. Ya no es la señal sencilla por Modbus que va y viene en una red serial o Modbus, como usando Modbus RTU serial o usando Modbus TCP en una red Ethernet. Ahora necesitamos una red con bien grande ancho de banda utilizando fibra óptica con switches en el orden de los gigabits y usando tecnología operacional de alta capacidad, ¿ok? Para que todo este tráfico abundante de información que se necesita para las redes inteligentes y los recursos de energía distribuida pueda fluir de forma rápida. Eso debe ayudar a que haya una respuesta rápida a la orden de comandos. Y claro, este tema no podemos dejar de lado la ciberseguridad. Como tenemos una mayor, digamos, accesibilidad a los protocolos y a las redes de datos que no solo se quedan en la subestación, sino que salen a nivel nacional de todo un país, entonces hay que tener bastante medidas para que la ciberseguridad no sea algo que afecte la operación. Pero bueno, ese es otro tema, la ciberseguridad. Ok, entonces, bueno, si hablamos del estándar 61850 aplicado a energías renovables, igual sabemos que tenemos los protocolos típicos donde podemos tener valores muestreados hacia los transformadores de instrumentos no convencionales y también podemos utilizar en la subestación o en la generación equipos con merging units que convierten los valores análogos a digital o valores de voltaje y corriente. ¿Okay? Y hablábamos que a nivel medio o a nivel de bahía tenemos principalmente protocolo GUS o el mensaje GUS, donde un sistema de protección, automatización y control se ha implementado a nivel de estación en ISS 1850 para el control de todos los elementos, no solo de la subestación, sino también la automatización de la generación distribuida. Y
Finalmente, el MMS, ¿verdad? Lo utilizamos para ese intercambio en el sistema de gestión, ¿ok? Para los recursos de energía distribuida. Entonces, la red inteligente tiene en sí misma un intercambio, o requiere, necesita un intercambio de información desde las diferentes fuentes de energía distribuidas, por ejemplo, sistemas de almacenamiento de baterías para regulación de frecuencia, donde las baterías de litio o alguna otra tecnología tienen un sistema de inversores, ¿ok? De conversión, usando una electrónica de potencia avanzada, y este sistema, ¿ok?, debería comunicarse primero a su propio sistema de control para controlar automáticamente este sistema de batería para regular frecuencia. Sabemos que funciona si la frecuencia aumenta en la red. Significa que ha habido una, digamos, una pérdida, un desequilibrio en el lado de la carga, lo cual hace que los generadores tengan una aceleración, una velocidad mayor. Entonces, este sistema va, en ese momento que hay una pérdida de carga, ¿ok?, entonces debe absorber, o sea, debe volverse una carga para ayudar al sistema a restablecer su equilibrio luego de ese transitorio. Y al revés, si la pérdida es en el lado de generación, entonces la frecuencia va a tender a disminuir, y ahí entonces este sistema de baterías debe inyectar de forma rápida, volverse un generador para ayudar a restablecer el equilibrio del sistema. Todo eso debe controlarse, ¿ok? Y también debe transmitirse esa información a un sistema SCADA y a un centro de control de energía. Lo mismo sucede con las hidroeléctricas, la energía solar, la energía eólica, ¿verdad? Debe tener igual un sistema así, inteligente, de control que se enlace a los demás elementos de la red. Y bueno, acá están los consumidores o, digamos, usuarios finales, y así ya la subestación y otro tipo de generación, ¿ok? O sea que el estándar 61850 es prácticamente imprescindible para establecer todo, todo este enlace de comunicación en la red inteligente. Entonces, hablemos un poco dentro del estándar 61850, la sección 7 y específicamente la 420. Esta sección se hizo especialmente para recursos de energía distribuida. ¿Ok? Como podemos ver ahí, el contenido es la estructura de comunicación. ¿Ok? Trata de la estructura de comunicación en recursos de energía distribuida, y el contenido, el grueso del contenido, son los nodos lógicos, una serie adicional de nodos lógicos diferentes a los ya establecidos en las protecciones eléctricas, en interruptores, en transformadores, como ya se ha realizado previamente. Entonces aquí se le añade una serie de nodos lógicos relacionados a la automatización, que es el punto donde se quiere controlar y hacer que el sistema sea autosostenible. ¿Ok? Una parte del contenido, el grueso del contenido, se refiere a estos nodos lógicos que ayudan a hacer un modelo para automatizar la operación.
¿ok? Y se define, por ejemplo, sin verlo todos, claro, un nodo lógico de alta frecuencia, una función de alta frecuencia. Hay un nodo lógico también que está relacionado a la baja frecuencia y la potencia activa. Siempre hay un vínculo, ¿verdad?, entre estos dos elementos, así como lo hay entre el voltaje y los reactivos, como podemos ver un poquito más abajo en la sección 6.10 de esta norma. Hay una, digamos, una dupla, un vínculo entre el nodo lógico de voltaje y la potencia reactiva, ¿ok? Ya sea en modo automático, ¿verdad? Esto se refiere a un modo de regulación automático, y este otro nodo lógico se refiere a un control de los reactivos en modo constante. ¿Ok? Hay otro nodo lógico que está asociado a la corriente reactiva dinámica. ¿Ok? O sea que hay muchos nodos lógicos que tienen que ver con la automatización de la operación, que es lo que queremos hacer con los recursos de energía distribuida. ¿Ok? Si vemos un ejemplo sencillo de una generación distribuida aplicada a una gestión energética, ¿ok? No a gran escala, ¿verdad? Este ejemplo no es para, digamos, plantas generadoras a gran escala conectadas a una red nacional, como hay muchas. En este ejemplo nos referimos a unos paneles solares instalados en un sistema, podemos decir, residencial o comercial. ¿Ok? Aquí tenemos paneles fotovoltaicos, tenemos interruptor de DC. Para el lado de los paneles tenemos el inversor. Hay un desconectivo, corriente alterna. Hay un interruptor ya automático y ya hay sistemas de medición. ¿Cómo aplicamos 61850 y el modelo o los nodos lógicos de la sección 7-420? Podemos aplicarlo para gestión de la energía, ¿verdad? Para reducir el consumo. Cuando hablamos de gestión energética, estamos hablando de una utilización óptima de la energía, y vamos a desconectar los circuitos, la luminaria o las cargas cuando no sean necesarias, y todo esto por medio de 61850 pudiéramos también aplicar a esa administración inteligente de la energía a nivel comercial o residencial. También la parte del mantenimiento y la facturación también puede hacerse aplicando los conceptos y los modelos de los nodos lógicos de automatización en la sección 7.4.20. Todo esto al final de cada punto de generación hay que establecer una interconexión a través de una red, ¿ok? Con las diferentes tecnologías. Aunque el ejemplo es de paneles solares, acá estamos hablando de, podemos generalizarlo a energía eólica, a también generación usando vapor, ¿ok? Biomasa, también a sistemas hidroeléctricos, ¿ok? O sea que con este sistema de automatización se puede también implementar una gestión energética. ¿Cómo sería el modelo de ese sistema de gestión energética usando ISS 1850? Vemos que hay paneles fotovoltaicos que son ya
dispositivos físicos. Está la cadena, ¿verdad? El arreglo de paneles. Está el interruptor que mencionamos, el inversor, ¿ok? El switch o desconectivo AC. Tenemos un interruptor trifásico y tenemos un medidor de energía. Cada elemento de estos dispositivos físicos reales que existen en la práctica, le vamos a modelar uno o varios nodos lógicos. ¿Ok? El interruptor usa el nodo lógico XCBR1 y así el inversor ZIM usando el estándar, la sección 7-420. ¿Ok? O sea que combinando nodos lógicos existentes con nodos lógicos, digamos, nuevos o adicionales para automatizar el proceso, podemos tener un modelo más acabado de este sistema usando 61850. Al final, IS 61850 es una comunicación entre nodos lógicos que intercambian información entre sí. Como podemos ver acá en otro ejemplo, ya usando almacenamiento de baterías, este es un modelo del intercambio de información o de la comunicación en un sistema de almacenamiento de baterías usando los 3 niveles tradicionales de 61850. Nivel de proceso, el nivel de bahía y el nivel de estación. Donde vemos así brevemente el TCTR, es un nodo lógico de transformador de corriente. El TVTR es un nodo lógico de transformador de voltaje. El XCBR es un nodo lógico de el interruptor en la parte de potencia. Y así capturamos este modelo, los datos que se requieran de estos equipos en campo y lo vamos a llevar al nivel de bahía, ¿okay? Donde, por ejemplo, el PTUV es un nodo lógico de protección de bajo voltaje, under voltage. Y el PTOV es un nodo lógico de alto voltaje, over voltage. El PTOC, nodo lógico de la protección de sobrecorriente de tiempo. Y así, ¿verdad? Comunicamos diferentes nodos lógicos en diferentes niveles para que el sistema se modele adecuadamente y tenga un buen intercambio de información. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ensayos, vamos a ir pasando a la última parte, de estos sistemas donde hay energía renovable con IEC 61850, yo diría que podemos hacer 2 ensayos. Hay un ensayo simple, ¿ok? Donde podemos hacer una inyección manual en campo, ¿ok? Con el equipo un equipo que no necesita, ¿verdad? Tener funcionalidad de IEC 61850. Esto yo le llamo ensayo simple. Necesitamos un equipo que pueda ser capaz de ir a una torre de un aerogenerador y allá conectarse a un dispositivo de protección y poder realizar inyecciones y simularle fallas correspondientes. Con este equipo, un ensayo simple, podemos verificar las mediciones, ya sea locales o remotas. Se pueden verificar la ejecución de disparos y enclavamientos de los mensajes GUS, aunque les digo, es con un equipo tradicional, pero por lo menos verificamos la funcionalidad de de toda la operatividad de protección y control. Y bueno, verificamos estos automatismos operacionales. A este nivel simple, ¿verdad? Quiero mencionarles un equipo que es el Sverker 900, bastante robusto. Es lo último para esos ensayos en campo
manuales. Es un equipo que lo puedes tirar de la torre y no se rompe abajo. No, tanto no. Pero es bastante robusto. O sea, los que han usado Sberker conocen la historia. Es un equipo de una durabilidad impresionante con el que podemos hacer inyecciones trifásicas y enfatizamos acá en sistemas de generación distribuida porque no requiere la complejidad de unos ensayos en una subestación o en una planta generadora ya con tecnología convencional. Un usuario con poco entrenamiento, ¿verdad? En una industria, hasta en una casa, un edificio que tenga algún sistema de protección de forma rápida puede hacer estas inyecciones de forma manual. ¿Okay? Tiene mucha funcionalidad para hacer secuenciador de estado, para aplicar prefallas y fallas, ¿ok? No voy a detenerme ahí. Y una particularidad también es que es bien robusto para ensayar relés autoalimentados. Estos relés los utilizamos mucho en sistemas de generación distribuida, porque cuando hay larga distancia entre una torre y otra torre de generación eólica, por ejemplo, conozco plantas que entre una torre y otra hay 2 kilómetros. Y así entre la primera y la última hay 15 kilómetros, hay 16, 18, 20 kilómetros. Entonces, se dificulta tener en cada torre un banco de baterías para que alimente estos relés. Entonces, es muy común la utilización de relés autoalimentados. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? No es que son los únicos, así de distintos fabricantes. Cuando hablamos de relés autoalimentados, nos referimos a que son relés que prenden con la misma corriente secundaria o la misma tensión que viene de los transformadores de instrumentos. ¿Ok? Eso, claro, para una falla instantánea, que digamos que cerremos un circuito con una falla presente, el relé va a prender y luego va a disparar. Eso le agrega una demora, algunos milisegundos, quizás 40, 60 milisegundos más a lo que sería el disparo tradicional de un relé que ya está previamente energizado. Pero bueno, esta es la tendencia de usar estas protecciones autoalimentadas. Entonces el Berker es bien fuerte en eso. El ensayo de frecuencia y derivada de frecuencia, como la red ahora tiene mayor oscilación de la frecuencia debido al dinamismo de sistemas con energía renovable, ¿okay? Entonces toma mayor importancia lo que es el ensayar adecuadamente la frecuencia y derivada de frecuencia. Según el estándar 60255-181, ¿okay? Un estándar aprobado a unanimidad en el 2019, que define detalladamente cómo se debe ensayar una función de frecuencia y derivada de frecuencia, aunque los ensayos tradicionales aparentan ser relativamente simples, hay unos temas ahí que uno puede tener diferentes resultados en relés de distintos fabricantes cuando ensaya esta funcionalidad. O sea que es importante eso de ensayar la frecuencia. También en los aerogeneradores tenemos la particularidad de que hay cierta sensibilidad a los huecos de tensión, ¿ok? Y si no están bien ajustadas las protecciones conforme a un operador, a un sistema nacional, sino que están ajustados según el propio fabricante, que muchas veces lo ajusta bastante sensible. Entonces, esto se ha documentado, se está analizando por qué
las turbinas eólicas que tienen un sistema de doble alimentación, ¿okay? El DFIG es Double Fed Induction Generator. O sea, es un generador de inducción con una doble alimentación. Como podemos ver acá, que interconecta el sistema de conversión de energía y regulación y control desde una entrada altamente variable del viento a un sistema que regula y controla por medio de conversión de AC a DC y luego vuelve a AC para generar a través de o elevar a través de un transformador. Entonces, los huecos de tensión y la función de tensión es relativamente sencilla de probar. Estos son los ajustes de un aerogenerador, ¿ok? Que no requiere automatismos complejos. La función de alto-bajo voltaje, este equipo la prueba bastante bien. Ahora, hay un ensayo más avanzado. Ya hablamos un poco del ensayo simple. Hablemos un poquito de un ensayo más avanzado. Diría que aplica más para sistemas de generación renovable a gran escala. Ya plantas más grandes que se interconectan a subestaciones tradicionales. ¿Qué es lo normal de un proceso de verificación de una red 61850? Es que podamos importar los archivos de la ingeniería, ¿ok? En el lenguaje SCL, ¿verdad? Que es Substation Configuration Language. Y dentro de ese hay 7, 8 diferentes tipos de archivos. Pero diría que los tres principales que vamos a analizar es el SSD, ¿ok? Que contiene toda la ingeniería 61850 de una subestación. Tenemos el ICD, que es el que tiene toda la estructura del fabricante de la base de datos disponible en un relé, y el CID es el archivo que ya tiene configurado el relé o el equipo de protección. Entonces debemos ser capaces de importar esos archivos y analizarlos de alguna manera. También necesitamos un equipo que inyecte sample values o valores muestreados que publique GUS desde una red en la subestación. ¿Okay? Fijémonos que ahora no es tanto en campo, allá en la torre del aerogenerador, sino que o al lado de los inversores en una planta de generación solar, sino que ahora desde una red en una subestación podemos hacer todo esto. Debemos capturar datos en vivo, tanto de GUS como sample values, y comparar, ¿okay? Lo que estamos capturando con la ingeniería para detectar algunas discrepancias y corregir si fuera necesario. ¿Ok? Este es un proceso lógico de 5 pasos que en mi experiencia es bastante completo cuando uno está verificando una red 61850. Entonces, también voy a pasar un poquito rápido esto. Con la herramienta MGC podemos hacer pruebas funcionales de 61850, donde vamos a capturar o abrir el archivo SSD. También podemos hacer una captura online, ¿verdad? En tiempo real del tráfico de mensajes GUS o sample values que va en una red 61850. Entonces, el tercer elemento lógico es la comparación del archivo de ingeniería teórico con el archivo o con la realidad que está traficando en la red y ver si hay discrepancias o diferencias. Entonces, un último paso es que nuestro equipo pueda inyectar tanto sample values como simular la publicación o recibir la suscripción de mensajes GUS publicados ya por otros relés. ¿Okay? Y respecto al
al sample values o valores muestreados, también debemos ser capaces de hacer una inyección, básicamente el mismo proceso que la maleta inyecte de forma digital los valores instantáneos de voltaje y corriente, y eso podamos visualizarlo, la inyección que estamos haciendo en tiempo real, capturar esos datos de valores muestreados y compararlos, claro, con el archivo SSD, ¿ok? De la ingeniería. Así que yo diría que, resumiendo, ¿verdad? Y bueno, ahí solo mencionarles que hay un equipo, el SMRT1, que es ideal para inyección de sample values, porque es un equipo eh, físicamente es monofásico, pero virtualmente es multifásico, diría, o multicanal. Puede inyectar hasta 12 corrientes y 12 voltajes de forma virtual por sample values, un solo equipo. O sea que se lo dejo ahí, ¿verdad? Para que sepan que existe. Así que, resumiendo, el proceso de ensayo en energías renovables con IEC 61850, ¿ok? Yo lo he clasificado en un ensayo simple, donde podemos hacer una inyección manual en campo, ¿ok? Con un equipo que aguante ahí interferencia electromagnética, armónico, un caballo de batalla, un equipo robusto. Verificamos las mediciones, se verifica la ejecución de los disparos y enclavamientos bus, y se verifican los automatismos operacionales, que es el énfasis de la sección 7-420 de la norma 61850, los nodos lógicos para el automatismo de generación distribuida. ¿Ok? Y un ensayo avanzado ya que aplica más a plantas más grandes de energía renovable, ya con cierto detalle, que importemos los archivos de ingeniería, inyectemos sample values y publiquemos mensajes GUS desde una red en la subestación y capturemos en todos esos datos en vivo. El cuarto elemento sería comparar esa captura con la ingeniería, ¿verdad? La teoría, con la práctica, lo diseñado con lo implementado, y ahí detectemos discrepancias, si fuera necesario corregirlas. ¿Ok? Así que bueno, tenemos ahí más o menos 1 hora y 3 minutos. Yo diría que así era la intención de compartirles este webinar sobre protección en energías renovables cuando están basadas en IEC 61850. Así que quiero cederle a Daniela, ¿verdad? Para que tengamos esta parte de preguntas. Sí, muchas gracias, Luis. En realidad, un tema muy importante. Nos llegaron muchas preguntas durante el webinar, pero antes de iniciar la ronda de preguntas, voy a dar unos pequeños anuncios para que Luis pueda tomar un poquito de agua en el entretiempo. No se olviden de conectar con nosotros. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @MegerLatam. Allí también ustedes nos pueden enviar mensajes directos o nos pueden etiquetar en sus fotos y videos usando productos Meger, y nosotros muy gustosamente las podremos eh, reetiquetar o compartir en nuestras redes y compartir también con nuestra audiencia. Así que no olviden conectar con nosotros, enviarnos mensajes, etiquetarnos en Facebook, Instagram y YouTube como @MegerLatam. No sé si ya estás listo, Luis, para empezar la ronda de preguntas. Sí, sí, de acuerdo. Perfecto. Podemos Eh, empezar.
Listo, la primera pregunta nos dicen, para poder hacer uso de esa información tan grande, Big Data, y poder aplicar técnicas de AI, AI, con ML y poder hacer predicciones de posibles eventos en el sistema de potencia, ¿en dónde se debería realizar este análisis? Ya que el ADMS o la subestación, por ejemplo, poder cambiar los taps, banco de capacitores, banco de baterías, etcétera, para poder regular ya el voltaje del sistema de distribución. Bueno, es una pregunta kilométrica, pero está bien, Sí. capté la idea. Sí, sí, la idea es que toda esa información que tenemos en la generación distribuida y en la generación convencional, ¿verdad? Asumiendo que tenemos un sistema conectado a gran escala, todo esa, el estado de las tensiones o cómo está la red en algún punto debe transmitirse, yo diría que a un cerebro mayor que vea lo que en inglés le llaman el big picture, ¿ok? Entonces, eh, diría que en la subestación local no es el mejor lugar donde se haga el análisis, sino que desde ahí se lleve toda la data, la información a un sistema de gestión a un nivel más alto, ¿verdad? Puede ser a nivel de un centro de control de distribución, un centro de control de energía a gran escala y claro, utilizando la rapidez de ISS 11850, ya sea por mensaje GUS o MMS, y que ya a un nivel mayor, una jerarquía más alta, sea que se haga el análisis. Obviamente el control y eso se va a hacer localmente en cada generación distribuida, pero que el análisis lo haga en un sistema que vea el panorama completo. ¿Ok? Entonces esa sería mi recomendación, por ejemplo, para cambiar los tab changers así en un tiempo real o regular la carga de un banco de baterías, regular el voltaje en un sistema de distribución. La forma tradicional es que se mida localmente, ¿verdad? Ese voltaje y que de forma automática los reguladores eh, regulen, valga la redundancia. Sin embargo, si se tiene aparte de digamos, esa regulación local, si se tiene también un sistema de regulación remoto para otros tipos de controles, como es la estabilidad de la frecuencia y eso, los reactivos, así el soporte de los reactivos, pienso que debe ser a un nivel más alto, ¿ok? No en la subestación local. ¿Ok? Muchas gracias, Luis. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Nos han llegado bastante preguntas interesantes acá. La norma limita a una capacidad de generación para consumo interno sin tener que declarar ante el ente regente de energía. Bueno, la norma C1850 no establece esos límites. Como es una norma más de el- la gestión integrada basada en el intercambio rápido de información en un sistema a gran escala. No, esos detalles habría que verlos con la regulación local de cada país o de cada empresa de distribución correspondiente. Pero la norma no dice, ¿verdad?, que te limites a 2 megas para consumo interno y otra parte hacia afuera. O sea, no, el 61850 no interviene en ese aspecto particular. ¿Ok? Perfecto, Luis. Nuestra siguiente pregunta. ¿Hay forma de compensar los huecos de tensión y o mitigar los flicker generados por los switcheos?
Sí, bueno, ahí hay varias formas. Está la excitación tradicional de las plantas convencionales que tienen unos sistemas de excitación ultra rápidos. Depende, claro, de la tecnología donde se debe tener un modo de regulación automático, porque podemos tener la excitación en modo manual o digamos automática, pero controlando factor de potencia automática con un punto fijo de potencia reactiva. Entonces lo ideal es que la excitación esté en modo de regulación de voltaje y cuando ocurren estos huecos de tensión de forma rápida deberían compensar, ¿ok? Para mitigar esos flickers. Entonces, ya la parte renovable, aunque tiene un sistema de conversión ahí de energía, esa electrónica de potencia para una inyección rápida y regular la tensión no es digamos, la ideal, porque no aumenta, así como una excitación tradicional, un pico de corriente en un rotor de un generador para compensar eso. Entonces, donde hay alta penetración de energía distribuida, diría que hay que compensar un poco ahí con bancos de capacitores o SBRs, que son del inglés Static Bar Compensator, son, ¿verdad?, compensadores ya ultra rápidos que mitigarían la ocurrencia de esos huecos de tensión. ¿Ok? Ya sea por switcheo, por fallas transitorias en la línea, por las diferentes causas. ¿Ok? Perfecto. Nuestra siguiente pregunta. En este ensayo avanzado, entonces, ¿se simulan entradas de forma aleatoria o las entradas son planeadas? Mm, Bueno, entiendo quizás que se parece o que se refiere a entradas binarias en las protecciones, ¿verdad? Si es a eso, o a entradas de las plantas. Vamos a asumir que es como entradas binarias en las protecciones. No es de forma aleatoria, sino que se simulan las que tengan que ver con la protección correspondiente. O sea, si tenemos, por ejemplo, un reconectador en un circuito de distribución, ¿verdad? Ahí tenemos que simularle eh, la posición del interruptor y esas son variables específicas, ¿ok? Que hay que tener en cuenta cuando simultáneamente le inyectamos una sobrecorriente. O sea que en ese sentido, si interprete bien, no es aleatoria, sino entradas binarias planificadas según la ingeniería correspondiente. ¿Ok? Perfecto. Nos dicen también, ¿podría explicar los mecanismos de protección para los armónicos generados por inversores? Entre paréntesis, electrónica de potencia. Sí, muy bien. Yo, por lo que he visto en subestaciones, hay filtros de armónicos que se sintonizan a la frecuencia eh, armónica, digamos, más presente en esa planta particular. Hay que, claro, sintonizar, es un proceso, un arte de medición en tiempo real y luego hacer lo que le llaman en inglés fine tuning o un ajuste, una sintonía fina para lograr, digamos, cancelar lo más posible esa generación de armónicos generado por estos inversores. O sea que a gran escala, así, en generación de más tamaño, es usando estos filtros de armónicos. ¿Ok? Ya a una menor escala, diría que
los inversores así a nivel residencial o a nivel industrial, a nivel comercial, digamos a una menor escala que no en plantas grandes de generación de 50 megas, de 100 megas. Ahí pues hay que, bueno, he visto que nada, se confía en la electrónica del fabricante y normalmente la generación de armónicos a ese nivel no es tan tan alta, pero diría que el mecanismo de protección puede ser lo mismo, algún filtro de armónico sintonizado para que cancele la, las armónicas correspondientes. ¿Ok? Perfecto. Nuestra siguiente pregunta. La comparación entonces, no, esta ya, a ver, es parecida a la otra, también es muy larga. La comparación entonces sería entre el modelo de ingeniería alimentado con los sample values y luego esos mismos valores SB se inyectan al modelo lógico cargado en los dispositivos y eso es lo que se compara o el equipo inyecta corrientes reales y contra eso se realiza la comparación. Sí, interesante. Sí, se refiere a la comparación que mencionamos entre los archivos de la ingeniería o el diseño, que es lo que hacemos previamente en una red 61850, y lo que está traficando o circulando en una red. Entonces, ahí yo diría que los sample values también los tenemos en un archivo SSD. ¿Ok? Y entonces, ese archivo SSD, que es la teoría, digamos, el diseño, la referencia, es lo que vamos a cargarle a la maleta para inyectar, ¿ok? En la red, que es el modelo lógico teórico, ¿ok? Que se supone que ha sido cargado en los dispositivos. Entonces podemos comparar ese archivo SSD con GUS y Sample Values y lo que está circulando en la realidad en la red. Y debe darnos una, si hay discrepancia, por ejemplo, en alguna VLAN o red virtual o en alguna prioridad del paquete GUS o en un application ID, o sea, hay varios parámetros que pueden hacer que el mensaje que esté circulando en la red sea distinto al que la ingeniería nos ha definido. Entonces, ahí es que debemos comparar, ¿okay? La teoría con eso que está circulando en la red. Entonces, ahí dice, el equipo inyecta corrientes reales y contra eso se realiza la comparación. En esa otra parte también si tenemos una merging unit que recibe corrientes reales y luego las convierte a sample values, ahí también haríamos la inyección con corrientes reales. En el primer caso, corrientes virtuales, según la ingeniería, y en el segundo caso, es corrientes reales que inyectaría a la maleta, pero de todos modos, tenemos que capturar las corrientes virtuales en la red y compararlas con la teoría. O sea que en ambos casos sí se realizan inyecciones, en un caso virtual y en otro caso real, pero al final la comparación siempre va a ser entre las variables virtuales de sample values. Perfecto, nos ¿Okay? dicen, ¿por qué algunos clientes prefieren los disparos mediante cable de cobre y no a través de protocolo IEC 61850? Bueno, yo diría que es más un factor psicológico, que el cable de cobre tú lo ves y te sientes mentalmente confiado de que ese cable de cobre es robusto, quizás un, no sé, 4 milímetros o 2,5 milímetros, o sea, tú lo ves
y ves que estás conectado en el relé, estás conectado en la bobina de un interruptor, eso te da tranquilidad. Sin embargo, el que va a través del 61850 es un cable invisible, porque tú ves la fibra óptica de un lado y de otro, y, y por ahí van muchos cables invisibles. A eso le llamamos virtual wiring o cableado virtual. Entonces se dificulta para algunos darse cuenta que el cableado virtual puede ejecutar un disparo incluso más rápido. Okay, yo lo he probado en laboratorio y en campo, que la parte virtual normalmente ahorra, dependiendo de la red, entre 5 milisegundos, a veces 10, a veces más. Entonces, hay una realidad virtual, valga como que suena un poco contradictorio. Hay una realidad virtual de todos esos cables que van por la fibra. Y claro, si tiene también implementado esquemas de redundancia en la red, que si se abre una fibra, hay otro equipo que inmediatamente toma control de la red. Si se apaga un switch, que otro switch mantenga la red funcionando. O sea, si se implementa con la redundancia adecuada, en mi opinión es bastante segura y confiable el enviar el disparo por 61850. Pero como digo, es cuestión de que a veces verlo de forma virtual es más difícil que verlo de forma física. ¿Ok? Gracias, Luis. Nos dicen, ¿es necesario o en qué tipo de escenario podríamos instalar un pararrayos atmosférico o si es necesaria su instalación para tener mejor protección del SFB? Bueno, no es mi área, ¿verdad? Los pararrayos, pero así conceptual la idea que tengo es que en cada región hay un nivel isoceráunico, es decir, de probabilidad, de frecuencia de descargas atmosféricas. ¿Ok? Entonces, en base a eso y así, corrientes de cortocircuito, bueno, vamos a determinar la necesidad de tener los pararrayos, ¿verdad? Sé que está la tecnología Franklin tradicional americana con las puntas separadas una cierta cantidad y hay el método más europeo de la bola, como la bola esférica. Entonces, yo diría que depende del nivel isoceráunico ahí, habría que calcularlo, ¿verdad? No, no es mi área, quizá no puedo dar así tanto detalle al respecto. ¿Ok? Gracias, Luis. ¿Cómo podríamos mejorar la estabilidad de un sistema mediante IS 61850 en renovables, considerando la intermitencia del viento en parques eólicos y la presencia de sombras por nubosidades en las granjas fotovoltaicas? Excelente. Bueno, ahí cuando hablamos de estabilidad, por un lado, podemos referirnos al balance de la frecuencia, el equilibrio entre la generación y la demanda. Esa es una estabilidad, diría, de largo, no de largo alcance, pero que puede ser más lenta, o sea, tomar varios segundos. Entonces, en ese sentido, con baterías para regular frecuencia, yo entiendo que aunque hay unos temas burocráticos ahí, a veces con las baterías para regular frecuencia, pero que es un buen mecanismo para hacer ya sea una inyección rápida de megas y que la frecuencia suba, o hacer un consumo rápido, o sea, una inyección negativa, diría, y que la frecuencia entonces baje. ¿Ok? Ese, digamos, a una estabilidad de más tiempo. Ahora hay una estabilidad transitoria.
del sistema de potencia en la cual ocurre una falla de alta corriente, y si esa falla se prolonga más allá de lo que le llamamos el tiempo crítico de libramiento, que eso es un estudio, ¿verdad?, que se hace de estabilidad transitoria en sistemas de potencia. Si la falla se prolonga luego de ese tiempo crítico de libramiento, entonces los generadores pueden perder la estabilidad del ángulo. Ese es el ángulo interno generado que tiene el generador con respecto a la red. Si ese ángulo se excede un determinado valor, el generador pierde el sincronismo, la función 78, y sale. Entonces, claro, eso puede provocar una embestida o una salida intempestiva de otro generador y que el sistema colapse. Entonces, ya para esa estabilidad transitoria, ok, hay varias cosas que tradicionalmente se recomiendan: tener interruptores monopolares, por ejemplo, en líneas de transmisión, para que hagan recierre y solo abra una fase y no las tres en medio de una falla transitoria, y que luego hagan un recierre. Eso es una recomendación. Y claro, que las protecciones se ajusten de modo que disparen antes del tiempo crítico de libramiento. O sea que en esos dos sentidos diría que podemos mejorar la estabilidad. Claro, en las excitaciones también. Los sistemas de excitación tradicional tienen los PSS, que es el Power System Estabilizador. Muchos generadores yo he visto que eso no lo tienen configurado, y también es un punto adicional habilitarle los PSS a los sistemas de excitación. ¿Ok? Perfecto. Por tiempo vamos a lanzar unas 3 preguntas más y la siguiente pregunta nos dice, para el control de potencia en renovables, subir y bajar como indicabas, ¿cómo mediante IEC 61850 se podría lograr el mismo para un aerogenerador y o inversor según la planta que aplique? Sí, bueno, ahí es un poquito más complejo, porque la fuente primaria de energía no tenemos control de ella, como es en la parte solar o el viento, a diferencia de una inyección de vapor o de combustible, que podemos abrir o cerrar más una válvula y ejercemos directamente un control sobre un generador. Sin embargo, en las partes renovables, eh, lo que, lo que podemos hacer no es tanto subir y bajar con regulación automática, sino por medio de sacar fuera de servicio, digamos, un aerogenerador que podemos, ¿verdad?, desconectarlo a una red, y en vez de que una planta en un momento tenga 50 megas, podemos desconectarle varios generadores, hacer una especie de deslastre, no por frecuencia, y el generador sale, entonces baja de 70 a 50. ¿Okay? Ya en la parte de subir o de inyectar, ahí estos generadores pueden operar en algún momento con su capacidad máxima por medio de los convertidores. ¿Okay? Esta regulación electrónica de los convertidores puede darnos la capacidad máxima en un momento, pero puede también darnos una capacidad, yo diría que óptima. ¿Ok? O sea, por esa regulación puede ser que el viento en algún momento esté bajo, pero de todos modos, por esa margen que tiene entre lo que es lo óptimo y lo máximo, podría subir un poquito en en algún momento. ¿Okay? Ya en la parte solar diría que es el mismo principio, que el panel pueda operar en un momento en modo óptimo y en modo máximo, el inversor correspondiente. No es lo mismo, ¿verdad?,
que el sistema de control convencional, pero podemos, por lo menos en el sentido de disminuir la carga, hacerlo como expliqué. ¿Ok? Perfecto. Nos dice la siguiente, muy completo el sistema de comunicación. ¿Darán ustedes un entrenamiento o capacitación para poder implementar este sistema en plantas nuevas o existentes, de forma que como contratista puede vender esta solución? Em, bueno, por un lado agradecer, sí que dice que es bien completo el sistema de comunicación. Ya de algún entrenamiento específico o particular, bueno, yo entiendo que como Meguer, ¿verdad? Tenemos representantes así regionales y en cada parte puede ponerse en contacto con alguno de ellos si necesitara así alguna capacitación particular sobre algún sistema en específico y las soluciones que ofrecemos, que ya sean para plantas nuevas o existentes. Por el momento, ¿verdad? Seguimos planificando y dando webinars que son una capacitación un poquito más general, aunque de temas específicos de tendencia en la industria y debe estar atento, ¿verdad? A los diferentes webinars que se imparten, pero ya sí, como le dije, si requiere alguna necesidad particular específica que no se ha cubierta en los webinars, puede contactar a algún representante de su país y ahí con gusto se puede coordinar alguna presentación más detallada. ¿Ok? Así es, Luis, dependiendo de su país, tenemos distintos representantes de Meger y en la página web nuestra, csa.meger.com, ustedes pueden ver la lista de nuestros representantes allí. Si no les queda claro, o si es que no pueden encontrar el representante de su país, pueden también escribirnos directamente. Al final vamos a darles un correo electrónico para que nos hagan preguntas sobre los webinars. Y nuestra última pregunta del día de hoy nos dice, ¿el equipo de pruebas para verificar el sample values requiere estar en línea con un GPS? Es lo recomendado, sí, que tenga la misma hora de la red. Quizás no tanto un GPS, sino sincronizado a la red correspondiente que se está ensayando. Y esa hora, ¿verdad? Sí, puede venir a través de un reloj, un GPS que esté en esa red correspondiente. No es imprescindible, ¿ok? Puede hacerse alguna inyección y la maleta estar en un modo, digamos, que la estampa de tiempo sea en modo pasivo y la inyección puede hacerse y hacer algunas verificaciones. Pero lo ideal, sí, es que las inyecciones lleven una estampa de tiempo sincronizada en la red 6185. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias, Luis, por responder estas preguntas. Nos quedaron un montón de preguntas por responder, muchas preguntas interesantes, muchas preguntas llegaron durante el webinar también. Eh, pero por tiempo, para que ustedes puedan volver a sus actividades diarias y Luis también pueda volver a su entrenamiento, vamos a dejar este webinar hasta aquí. Nada más les recuerdo que ustedes pueden ver nuestra lista, como Luis comentaba, nuestra lista de nuestros próximos webinars, el calendario está en csa.meger.com/webinars. Así que allí pueden ver nuestro calendario de próximos webinars y además al final de la página ustedes también pueden acceder a las grabaciones de los webinars anteriores. Em,
Aquí está en pantalla el correo electrónico del que les hablaba, por si algo no les queda claro, si es que necesitan alguna aclaración, una duda, un comentario, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Pero quiero recordarles antes de irnos que tenemos una encuesta aquí en la plataforma y quiero preguntarles que por favor nos ayuden llenando la encuesta, ya que con esta nos ayudan a continuar nuestros webinars, a mejorarlo y también a saber qué temas son de interés para ustedes y en qué temas podemos enfocarnos más adelante. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Luis. Muchas gracias, Moisés. Y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este nuevo webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y que sea de ayuda para sus actividades diarias en el transcurso de su trabajo. Por favor, Luis, Moisés, si nos quieren dar unas últimas palabras para nuestra audiencia. Sí, de mi parte, bueno, agradecer, ¿verdad? Ese tiempo y esta oportunidad una vez más, así que ahí seguiremos viéndonos en otros webinars. Sí, igualmente me suscribo a las palabras de Luis, darle las gracias a Daniela por toda la producción de la actividad, a Luis por todo su conocimiento y manejo del tema. Y bueno, agradecerle a ustedes la comparecencia y que siempre están con nosotros, ¿no? Viendo la innovación en nuestros temas. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y por el espacio que nos dan para seguir y continuar con estas sesiones de webinars. Nos están preguntando muchos por la grabación. La grabación les llegará el día de mañana vía correo electrónico junto con su certificado de asistencia a este webinar. Así que por favor esperen ambos mañana vía correo electrónico y también nos estaban preguntando por la copia de la presentación. La copia de la presentación la pueden ustedes pedir en nuestra encuesta. Así que también aquí nos pueden pedir la copia de la presentación vía la encuesta. Así que por favor llenen esa encuesta. Y esto es todo. Nos vemos en la próxima. Así que nos vemos en los siguientes webinars. Muchísimas gracias a todos. Gracias Luis y gracias Moisés. Voy a proceder a cerrar la Abrazo. sesión. Bye. Hasta luego. Bye.